Bienvenidos a Pareto Deficiente. En matemáticas definimos como par aquellos números enteros, positivos o negativos, que son divisibles entre 2 y cuyo resultado nos da un número entero. Pero si le preguntamos a un matemático por qué a esta característica de los números la denominamos par, probablemente se quede perplejo, porque no tiene ninguna justificación. Es lo que en filosofía del lenguaje se denomina una definición por estipulación. Es decir, acuñamos el término par y le otorgamos esta definición totalmente por convención. El tema es que con términos como democracia ocurre algo bastante similar. Rubén Gisbert estipula que la democracia está definida por los principios de representatividad y circunscripción uninominal. Establecido esto, y apelando a una suerte de falsacionismo popperiano bastante naif, anima a sus potenciales adversarios a demostrarle que España es una democracia en estos mismos términos. Pero esto no tiene el menor sentido. Las demostraciones, sean formales o informales, no se hacen sobre los axiomas, es decir, sobre aquello que asumimos a la hora de desarrollar nuestra definición, sino sobre los teoremas que se derivan de estos axiomas. Por tanto, el debate con Gisbert debería ser más o menos el siguiente. Suponiendo que tú me compras mi definición de democracia, ¿es España realmente una democracia? Pero lo que no puedo es rebatir tu definición en términos de tu propia definición. Los axiomas se aceptan o no se aceptan. Ya está. De lo contrario, caeríamos en una suerte de regresión infinita por la cual tendríamos que demostrar los axiomas que nos llevan a seleccionar los axiomas anteriores o a rechazarlos. A mi parecer, este es el problema de Gisbert, y lo he denominado con el rimbombante nombre del teorema de incompletitud de la formal democracia. Pero lo cierto es que el modelo trevijanista gisbertiano tiene un problema añadido, a saber, que el derecho, la política, no son matemáticas. En matemáticas, de la proposición 1 no es un número primo, podemos derivar la proposición no es cierto que 1 sea un número primo, porque ambas proposiciones se encuentran en una relación de contradicción. Pero en política diría que no abundan o que directamente no hay este tipo de relaciones, sino que existen única y exclusivamente relaciones de contrariedad, no de contradicción. Me explico, si te digo que mi casa no es negra, tú no puedes derivar que mi casa sea blanca, porque podría ser roja, podría ser verde o podría ser marrón, porque es una madriguera, como buen niño rata que soy. De manera análoga, por mucho que Gisbert establezca como epítome de la democracia el modelo estadounidense, lo cierto es que las democracias europeas no se encuentran en una relación de contradicción con el modelo estadounidense, o en general el modelo gisbertiano, que no es el mismo. Es decir, que no asumir los principios de Gisbert no le niega el carácter democrático ni a España, ni a Francia, ni a Alemania, ni a ningún país. Solo niega que España, Francia o Alemania no cumplen con la definición estipulada por el propio Gisbert. De hecho, Pablo de Lora y Vita Activa, en los correspondientes debates que tuvieron con Rubén Gisbert, iban bastante sobre esta línea. Concretamente, Pablo de Lora le reprochaba de manera bastante acertada a Rubén Gisbert que estaba hablando de la democracia como si fuese un término natural, cosa que no es cierta. Pongamos un ejemplo. Cuando un químico habla del agua en términos de H2O, no hay nada más que decir. El agua efectivamente está conformada por estos dos elementos. Esto no ocurre, evidentemente, con términos como democracia o cualquier otro término político. Por usar otra analogía, a diferencia del punto de ebullición del agua, no hay ningún límite objetivo a partir del cual una democracia pasa a ser otra cosa, por ejemplo, una partitocracia o lo que sea. Sin embargo, Gisbert y previamente García Trevijano pretenden dotar de cientificidad al término democracia, apelando a la distinción entre democracia material y democracia formal, que por cierto, a Gisbert le gusta mucho contraponer su pensamiento científico en contraposición al pensamiento ideológico de liberales como Rayo o comunistas como Roberto Vaquero, porque estos últimos se tratan de explicaciones parciales de la realidad. Spoiler alert, toda explicación es necesariamente parcial. Por ejemplo, para explicar el sistema monetario, no me voy a poner a explicar los componentes moleculares de los metales que se utilizan para acuñar los euros, los cuales componen, entre otras cosas, el sistema monetario.
omni determinatio est negatio. Pero lo cierto es que ni siquiera con esta contraposición entre democracia formal y democracia material se solucionaría el problema. Para ilustrar esto, voy a utilizar un ejemplo de Dworkin que conocí gracias a Roberto Inguanzo. En las reglas del ajedrez no está permitido el trash talking, cosa bastante común en el baloncesto. De manera que si en un campeonato de ajedrez alguien lleva a cabo el trash talking, estaría yendo en contra de las reglas del juego, estaría rompiendo las reglas. Sin embargo, ¿hasta qué punto no podría internalizarse en el ajedrez la posibilidad del trash talking? ¿De veras eliminar esta regla y por lo tanto incorporar el trash talking supondría crear un deporte completa y absolutamente distinto al ajedrez tal y cual lo conocemos? Damn you, you leave me no other choice. Go my simps. Yes, master. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Parecería que no, y que por lo tanto, el ajedrez no está simplemente definido en términos de las reglas de juego. Es por eso por lo que la concepción trevijanista gisbertiana de la democracia no es sostenible no por razones externas, es decir, por contraponerla con sistemas que supuestamente podrían ser mejores como el liberal o el comunista, sino por razones meramente internas. Además de esto, existen luego muy buenos argumentos en contra de este modelo, como puede ser el tema del gerrymandering en Estados Unidos o el problema de la libre circulación de capitales, la cual posiblemente amenace más los principios democráticos que cualquiera de las cosas a las que se oponen Rubén Gisbert o García Trevijano. Pero el tema, como he dicho, es que no es necesario siquiera entrar en estos términos. ¡Nos vemos!